Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, tardes, donde quiera que esté usted. Estamos muy contentos de llegar hasta usted a través de nuestra plataforma y multiplicándonos. Una comunidad que me encanta decir que estamos aprendiendo sabiduría, viviendo saludables, cumpliendo metas y sobre todo apasionados por el crecimiento y algo muy importante, viviendo con propósito. Así que lo invitamos para que siempre esté con nosotros, no solamente a través de Facebook, sino también a través de YouTube, donde puede tener un sinfín de material para usted y para los que quiere usted compartir. Muy buenas noches, ¿cómo estás, José Luis? Hola Obed, muy buenas noches, pues con el gusto de estar aquí para compartir, te decía yo hace rato, todos los podcasts me gustan mucho, pero no sé, creo que le Promete. tomé, sí, un sabor Sí, muy especial porque hay conocimiento muy valioso, muy profundo y creo que pues vamos a aprender mucho en esta ocasión. claro que sí. Y bueno, pues vamos a iniciar. A mí me gustaría antes, voy a buscar inmediatamente algo muy importante. Nos gusta sobre todo reconocer a la gente que no solamente nos sigue, sino que comparte nuestro material y que incluso quiero de una vez adelantarme a esto, muchos de los que comparten son líderes de iglesia, de denominaciones y que seguramente comparten con los suyos. Y en fin, este es el propósito inicialmente. Hay gente que está desde Ecuador, El Salvador, eh, en Uruguay, en Guatemala y así un sinfín De Honduras, de de Honduras, Colombia, de Argentina, Paraguay, ajá, Perú, sí, efectivamente Argentina. Y son pues varios. Nicaragua, Estados Unidos, Nueva York. por supuesto la Ciudad de México y de todo el país, de muchos lugares que ya nos están escuchando. Y bueno, pues es que la verdad yo quiero reconocer a todas esas personas. Claro que sí, ellos que han hecho suyo este podcast y que justamente es para que sea útil para ellos y para todos los que los siguen a ellos como incluso capacitadores. Pues comenzamos si tú gustas. Muy bien, pues como decía hace un momento, realmente hoy siento que este tema va a estar apasionante porque una de las cosas que he ido descubriendo al estudiar el libro de los Proverbios es que la misma ciencia en la actualidad lo está demostrando y de esto voy a platicar en esta Perfecto. ocasión. Y precisamente hoy en día la humanidad entera está buscando los secretos del éxito. Los libros y videos que tocan este tema se venden y se ven por millones. No obstante, no han descubierto que todas las cosas que el hombre puede desear, las actitudes de éxito, la salud, la paz y la plenitud, así como los principios que hay que seguir para lograrlo, se encuentran en el último lugar donde la gente pensaría ir. Ese lugar es la Biblia. Quienes hemos aplicado estas enseñanzas de éxito lo hemos experimentado. Pese a que la Biblia ha sido descrita como el libro más vendido, raramente ha sido considerado como un libro de éxito porque en muchos pasajes pues no se logra entender su significado. Por eso la misma escritura invita no a leer, sino a escudriñar. Y uno de mis libros favoritos de la Biblia son los que escribió el rey Salomón por la gran sabiduría que contienen y que ha sido poco vista. Por eso procuro ir a las raíces para encontrar el significado esencial de las enseñanzas que él quiso transmitir. Para extraer su profundo conocimiento es importante ir de lo simple a lo complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Significa ir por un proceso gradual de enseñanzas básicas a enseñanzas que requieren de una reflexión profunda. Como dice por ahí el apóstol en alguna ocasión, dejar de tomar leche para comer alimentos sólidos, porque esto nos lleva a vivir de forma extraordinaria y a obtener resultados muy superiores. Salomón dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Dios es bienaventurado. A los primeros cristianos de Corinto, Pablo el apóstol les escribió, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sabido o subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. Y justamente estas son de las cosas que vamos a platicar hoy. Cosas profundas, cosas que yo nunca había escuchado hablar, que he leído, oído cantidad de audios, visto videos y jamás lo había escuchado. Pero he ido descubriendo todo esto a través de escudriñar la Escritura. Así que hoy voy a continuar escudriñando y examinando junto con ustedes esta sabiduría. Ya he enseñado acerca de la importancia de ser entendidos en el lenguaje. No adquirir habilidades en su manejo ocasiona que en lugar de utilizarlo a favor, se utilice en contra. Desde la sabiduría del rey Salomón he enseñado el impacto que el lenguaje tiene en la vida, la salud y las circunstancias. Y hoy voy a proporcionar más información. Porque Salomón denomina como necios e impíos a quienes por su ignorancia carecen de habilidad o destreza para hablar. Su falta de buen juicio, sentido común e ignorancia de lo que las palabras significan los lleva a hablar de forma errónea, sin darse cuenta del impacto adverso que causa en ellos y en otros por el tipo de declaraciones negativas que hacen. Además de las enseñanzas que mostré en el podcast anterior, Salomón también enseña. Hay muchas frases que les voy a mostrar ahorita acerca de lo que él dice de la gente que utiliza mal el lenguaje. Violencia, que en su raíz significa mal, daño, cubrirá la boca de los impíos. El necio de labios caerá, es decir, va a tener problemas. El necio de labios será castigado, muy similar. La boca del necio es calamidad cercana, o sea, siempre está ahí al borde de las cosas negativas. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad, es decir, provocará su propia ruina. En la boca del insensato hay una vara para su espalda. ¿Y para qué se usaba la vara en la antigüedad? Para castigar. Y eso es lo que le pasa al insensato que no sabe hablar. Las vanas palabras de los labios empobrecen. La boca de los impíos derrama malas cosas. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Es decir, como que quiere que le pasen cosas no buenas. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Aquí quebrantamiento en su raíz significa ruina, calamidad. En el lado opuesto, Salomón pone de ejemplo al sabio y a los que son entendidos para hablar porque conocen perfectamente el impacto que sus palabras producen y por eso él dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Prudente, que viene de bin, significa entendido, inteligente. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, en otras palabras, lo que conviene, porque agradar significa desear favor, querer recibir, entonces eso es lo que hablan. La lengua de los sabios es medicina. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Y bien, ya lo hemos dicho antes, que significa cosas buenas, prosperidad, bienestar, etc. El que guarda su boca, guarda su alma. Que guardar significa en buen sentido proteger. A los sabios los protegen sus labios. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. El corazón del sabio hace prudente su boca. Y otra vez, entendemos aquí que esto viene de bin, que significa entendido e inteligente. El alma del que trabaja para sí, porque su boca lo estimula. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Del fruto de su boca, el hombre llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, que significa calamidades. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, donde gracia significa favorecer, conceder, o sea, lo que él habla se le concede. En fin, hay muchas otras enseñanzas más en ambos casos que para abreviar no voy a mencionar. Y en ellas, literalmente, Salomón hace ver que las palabras pueden llevar a vivir con bienestar y felicidad y con las mejores circunstancias de vida, pero de la misma forma. Pueden traer calamidad, ruina, mal, daño y enfermedad. Y por eso amonestó, no permitas que tu boca te haga pecar. Donde pecar viene de una raíz que es hatá, que significa errar. Es decir, no permitas que tu boca te lleve a que te equivoques, porque acuérdense que eso es lo que dije acerca de lo que significa
el necio y el impío, declarar de forma equivocada. Y bueno, de esto hay mucho más, pero bueno, ya seguiremos analizándolo posteriormente. Ahora, ¿y por qué sucede esto? Porque el lenguaje tiene un impacto significativo en el cerebro. Sucedió desde que empezamos a hablar. El proceso de adquirir y usar y procesar el lenguaje a través de los años fue afectando la estructura y función del cerebro a nivel neurobiológico de diversas maneras. Ahora que están aprendiendo acerca de esto, considero que tomarán acciones para ser cuidadosos con su lenguaje a fin de seguir otros de sus consejos sobre los que él señaló. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, es decir, que las atesores en tu corazón, si juntamente se afirmaren, es decir, que siempre estén sobre tus labios. Ahora, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la vestidura del pensamiento, porque muchas ocasiones nosotros nos ponemos a pensar en la noche, en la mañana, cuando estamos quietos. Ahí estamos dialogando nuestro pensamiento. Y al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Estamos emitiendo palabras, pero simplemente lo estamos haciendo en silencio. Yo repito, el lenguaje es el vestido del pensamiento. El pensamiento y las palabras en sí, además, son dos procesos conectados. Por lo tanto, así como sucede con las palabras, los pensamientos también tienen un efecto en el cerebro, en la mente, en el cuerpo y en nuestras circunstancias de vida. Y voy a mostrarles por qué. De diferentes formas y en diferentes ámbitos, cada uno nos hemos preparado para desarrollar una actividad profesional que es el medio por el cual resolvemos nuestra vida económica. Sin embargo, pocos han decidido prepararse para vivir la vida a plenitud, con bienestar, salud y prosperidad. Y esta falta de conocimiento y preparación es lo que les provoca estados emocionales y de salud que no desean. En síntesis, infelicidad y enfermedad. Se han ocupado en el exterior y no le han dado importancia a su crecimiento interior. El pensamiento, como el lenguaje, es una herramienta poderosa que nos fue dada. Con él podemos construir una visión, animarnos, inspirarnos, elevar nuestra autoestima, prosperar o sanarnos. Pero de la misma forma, también podemos entristecernos, arruinarnos o enfermarnos, como ya lo he mencionado, física, mental y emocionalmente. Una gran mayoría no sabe esto. Una recomendación continua de los sabios de la Biblia y de Jesús era evitar ciertos estados emocionales por el impacto que tienen en el organismo y, por el contrario, actuar de forma madura. Por eso ellos dijeron: quien te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. El que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una viña, ve con él dos. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te insultan o desprecian e incluso por los que te persiguen. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No tengas un más alto concepto de ti del que debes tener. No seas sabio en tu propia opinión. Ama sin fingir. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Bendice a los que te persiguen. Bendícelos y no los maldigas. No le pagues a nadie mal con mal. Procura actuar bien delante de todos los hombres. En lo que dependa de ti, está en paz con todos. No tomes venganza por ti mismo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. En cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Que no salgan palabras corrompidas de su boca. Quita la amargura, la gritería, la maledicencia. En lugar de estos, sean templados y apacibles unos con otros. Sé compasivo hacia el sufrimiento y errores ajenos. Perdónense unos a otros. Deja de lado las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las discusiones por desacuerdos, las envidias. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Interesante, ¿verdad? Fíjense ustedes que si nosotros observamos todas estas frases, y solamente también he considerado algunas, podríamos encontrar muchísimas en la Biblia del mismo estilo, ¿qué nos están mostrando? Un estilo de vida maravilloso, en paz, en armonía, con felicidad, con bendiciones de Dios, viviendo experiencias maravillosas cada día en nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en el trabajo, en fin, respondiendo a situaciones a veces álgidas, críticas, de la manera correcta. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de estas sabias actitudes? Pensamientos equilibrados y maduros que se traducen en beneficios para la mente, el alma, el cuerpo y el espíritu. Todos los días nos alimentamos con el fin de proporcionarle energía a nuestro organismo. Nuestro sistema biológico, nuestras células funcionan gracias a esta energía. Se debe a que nuestro cuerpo está conformado por numerosas moléculas, es un nombre extraño, de adenosina trifosfato, comúnmente abreviado como ATP, que son moléculas esenciales para mantener un balance en la bioquímica y la biología celular de nuestro cuerpo, lo cual es esencial para nuestro organismo. Y estas son funciones que nos llevan a vivir de una forma óptima. A estas moléculas se les conoce como la moneda energética del organismo. Fíjense qué interesante, la moneda energética del organismo. Y desempeña un papel fundamental en la transferencia y almacenamiento de energía en los procesos celulares que se están llevando en todo momento. Dicho de otra manera, son el combustible que proporciona energía al organismo para todos los procesos biológicos que debe realizar. Cuando esta energía se desperdicia, se afecta al organismo y la vida en sus diferentes actividades, porque habrá enfermedad y a su vez habrá complicaciones en la realización de las actividades diarias. Estas monedas energéticas que hay en el cuerpo las podemos comparar como si fueran dinero. ¿Cómo debemos de utilizar el dinero? Por supuesto, inteligentemente. Pero algo que es importante saber es que del 20 al 25% de la energía que poseemos se utiliza para que nuestro cerebro funcione. Es decir, este es el órgano del cuerpo que más caro, energéticamente hablando, nos cuesta mantenerlo. Este gasto energético que el cerebro realiza es constante, independientemente de lo que hagamos adicionalmente, porque aunque con lo que vamos haciendo a lo largo del día vamos poniendo en función ciertas partes del cerebro y estas a su vez están gastando energía, aún así el consumo del uso que hace el cerebro a través de los pensamientos apenas varía. Y quiero volver a la comparación de esta moneda energética con el dinero. El dinero que posees tiene energía. Se oye raro, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo. El dinero que posees tiene energía. ¿Cuál es esa energía? Es la que invertiste para obtenerlo. O sea, ¿te das cuenta? Cambiaste tu energía por dinero. Entonces, ¿sería sensato tomar ese dinero para gastarlo indiscriminadamente? ¿Lo repartirías con tus amigos para quedar bien con ellos? Eso sería irracional. Y si lo hicieras, al estar regalando tu dinero, estarías desperdiciando irracionalmente tu vida. Ahora, hay que reconocer que eso lo hace mucha gente. Gente que ha tenido grandes fortunas o que incluso heredó grandes fortunas, que hizo grandes negocios y un día se quedó en la quiebra total. ¿Por qué? Porque utilizaron su dinero de una forma irracional. Pero vuelvo ahora a las monedas energéticas. Tienes una cierta cantidad de estas monedas que te ayudan a mantenerte con vida. Cuando las gastas en situaciones o personas que no te retribuyen ningún beneficio, no las estás valorando. Es lo mismo que si tomaras tu dinero y lo tiraras a la basura. Por eso, así como es importante estar atentos a nuestro lenguaje, igual de importante es estar atentos a nuestros pensamientos. Porque repito, los pensamientos representan unidades de energía. Cada vez que tienes pensamientos, estás consumiendo energía.
Saber esto es clave, porque la forma en que muchos utilizan su cerebro no es la más productiva. La utilizan en ver lo que hay en las redes sociales, en las noticias. Otros la utilizan teniendo continuamente pensamiento de ansiedad, de ira, resentimiento, preocupación, odio, angustia, envidia, celos, amargura, maledicencia, discusiones, gritos, en querer verse bien o en deseos de venganza, entre otras cosas, creando una realidad física y emocional que en nada beneficia a su cuerpo, su alma y su espíritu. Puedes comprender entonces el fondo de las actitudes de éxito que la Biblia enseña y que antes mencioné. Porque si en lugar de vivir con pensamiento de paz y armonía, se vive con pensamientos que alteran las emociones, va a haber una reacción física. El cuerpo va a reaccionar a esos pensamientos y hay cosas importantes que en ese mismo instante suceden en el organismo. Todos hemos experimentado esa sensación de impacto en el estómago cuando hemos vivido situaciones tensas o estresantes. Es la respuesta que el sistema nervioso lleva a cabo, provocando una interacción entre el cerebro y el sistema gastrointestinal. Se debe a que esta respuesta involucra la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, que tienen varios efectos en el cuerpo, incluido el sistema digestivo. Durante situaciones de estrés hay una serie de cambios en el cuerpo, como se nos dilatan las pupilas, aumenta el ritmo cardíaco, hay una redistribución en el flujo sanguíneo y la disminución de este flujo para cuando hay que digerir en el sistema digestivo. Además, estas respuestas producen sensaciones incómodas en el estómago, pues se afecta la función normal del sistema gastrointestinal, lo que suele llevar a síntomas como acidez estomacal, reflujo gástrico, indigestión o náuseas, entre otras cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando esto es repetitivo? Muchos de ustedes lo saben. Yo lo experimenté gravemente hace muchos años atrás. Gastritis, colitis nerviosa y en casos más graves, úlceras en el estómago o tumores en el intestino. Y muestro esta información porque aquí viene lo interesante. ¿Qué enseñó Salomón al respecto, acerca de todo lo que he dicho hasta este momento? En el verso 20 del capítulo 12 de su libro de los Proverbios, Salomón escribió: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Desde esta enseñanza, así tal como se lee, no es posible ver el fondo por la forma en que fue traducida a nuestro lenguaje. Comprender su gran profundidad solo es posible si se escudriña desde el lenguaje original. Así que voy a mostrarlo. La palabra engaño en el lenguaje original es mirmá, que significa fraude, traición. Después tenemos pensar, cuya palabra original es harash, que significa idear, maquinar. Luego tenemos mal, que viene de ra, y entre sus significados diferentes están adversidad, para los que ven los sucesos de vida de la forma equivocada y en lugar de verlos como una bendición, lo ven como una maldición. Apariencia, los que gastan su energía en verse bien ante los demás. Avaro, el que su energía la utiliza en codiciar y acumular. Desastre, desgracia, difícil para quienes están preocupados, angustiados por lo que les puede suceder o embargados por el sentimiento de insuficiencia. Fastidioso, que es la forma como ven la vida. Maldad, los que piensan en vengarse o afectar a otros. Y también malestar, sentirse de forma terrible, y tristeza, que son enfermedades y sentimientos acumulados derivados de su forma de pensamiento. Otros significados también son aflicción, calamidad, desastre, infortunio, desgracia, quebrantamiento. Y en el lado contrario, fíjense bien, alegría viene de shimha, cuyo significado es jovial, deleite, placer. Y finalmente tenemos bien del original shalom, que significa bienestar, salud, prosperidad.
y también paz. Shalom es un derivado de shalam, que significa ser y estar seguro en mente, cuerpo o estado. Desde sus raíces, lo que Salomón enseñó fue: se defraudan, se traicionan los que idean y maquinan adversidad, apariencia, avaricia, desastre, desgracia, difícil, derivado de sus preocupaciones, fastidioso, maldad, malestar, terrible, tristeza. Pero, hay jovialidad y placer en los que idean y maquinan en bienestar, salud, prosperidad y paz, porque se experimentan seguros en mente, cuerpo y estado emocional. Miren, yo creo que cuando vemos estas definiciones desde el lenguaje original, como la parte de idear o maquinar, ¿por qué maquinar? Lo vamos a ver en otra, cuando hablemos acerca del pensamiento desde otro significado. Porque justamente el pensamiento, no en esos significados que estoy viendo, sino en otros, significa máquina. Es más, ¿cuántas veces le decimos a alguien, a ver, lo vemos así pensando y le decimos, ¿qué estás maquinando? Porque literalmente, el pensamiento, que es una máquina, maquina cosas. Fíjense qué interesante esto. Maquina cosas, idea cosas. Entonces, la forma en que nosotros lo utilizamos, lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. Y este es un conocimiento valioso, pero es solo para la mente. Para obtener el beneficio hay que llevarlo a la experiencia, que es donde está el beneficio para el alma, el cuerpo y el espíritu. Porque nuestro trabajo es pasar del conocimiento a la experiencia. De la sabiduría del conocimiento a la vivencia en nuestro cuerpo, repito, alma y espíritu. De aprenderlo con la mente a aplicarlo en nuestra vida hasta hacerlo de memoria, hasta convertirlo en un hábito. ¿Por qué es clave esto? Porque esa es la forma en que debemos de vivir. Y solamente cuando nosotros, positivamente hablando, estamos ideando y maquinando lo que vamos a hacer, lo estamos repasando en nuestra mente, cuando llega el momento, cuando llega mañana, cuando llega la circunstancia, lo vamos a llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque lo hemos practicado en nuestra mente, como cualquier otra habilidad. Para adquirir una habilidad que se requiere practicar, practicar y practicar. He podido observar cómo la gente que sigue estas enseñanzas bíblicas están logrando cosas prodigiosas. Fíjense bien lo que voy a decir. Están curándose de enfermedades crónicas o fatales, de cáncer, de diabetes, de obesidad, de lesiones cerebrales, de angustia o de heridas emocionales de la infancia. Están trayendo abundancia a su vida, calidad y armonía a sus relaciones, trabajos satisfactorios y productivos, paz y muchos otros beneficios más. Porque cuando provocamos una transformación en nuestra mente, todo en nuestro alrededor cambia. En nuestro cuerpo cambia. En nuestra alma cambia. Esa es la recomendación que Pablo, el apóstol, hace al decir: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que incluye la forma antigua de pensar, actuar y hablar, despójese del viejo hombre, de esa vieja identidad, de esas viejas maneras de ser, que está viciado, con defectos morales, que no está renovado, y que actúa conforme a los deseos engañosos. Y renuévense, fíjense bien, renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que observen el tipo de pensamientos con los que viven ahora. Tienen en cuenta que su organismo es una... Tomen en cuenta, diría, que su organismo es una cantidad importante de monedas energéticas. Cuando las vayan a utilizar, recuerden, deben considerar, ¿realmente debo utilizar mi energía en esto? ¿Me va a producir beneficios o será un desperdicio? ¿Tiene algún objeto vivir con ansiedad, angustia o temor?
Mientras más haya un enfoque en lo negativo, en el miedo, en la preocupación, esto representa una gran pérdida de energía. Estos pensamientos afectan tu sistema inmune y va a desarrollarse enfermedades en tu cuerpo. Por supuesto, alguien podría preguntar, ¿y cómo salgo de esto? ¿Cómo me transformo? La respuesta es muy sencilla, poniendo en práctica las enseñanzas bíblicas que te comparto en cada sesión, que son un manual de vida. Ahora, quiero comentar algo. Cuando se habla de la Biblia, mucha gente en lo que piensa es en religión. ¿Por qué? Porque obviamente la Biblia es el libro de texto de la religión cristiana. Pero cuando la Biblia se escribió, cuando por ejemplo Salomón escribió sus proverbios, Salomón le dijo, a ver, voy a hacer mis proverbios, el libro de los proverbios, el libro del Eclesiastés, el libro del Cantar de las Cantares, para que un día estén en la Biblia y sean parte del libro de texto del cristianismo. No sucedió eso. Ellos simplemente compartieron su sabiduría. En este caso, la sabiduría que Salomón había recibido de Dios. Entonces, yo te invito a que te despojes de ese tipo de ideas si es que las tienes. Que comprendas la gran sabiduría que hay en esto. Que obviamente nos confronta nuestro ego contra esas verdades. Confronta nuestras viejas maneras de vivir contra esas verdades. Confronta nuestra manera de actuar, de imponernos, de querer controlar contra esas verdades. Entonces, ¿tiene algún caso involucrarme en discusiones desgastantes porque estoy aferrado a tener razón? ¿Ganaré algo con eso? ¿Tiene caso empeñarme en convencer a alguien de que cambie pues sus ideas con lo que estoy enseñando? ¿Que haga cambios en su vida? ¿Que modifique su forma de pensar? No. Porque cuando la gente no está lista para provocar transformación en su vida, con todo respeto lo digo, ni Dios. Ni Dios. Intentar hacer esto sería un desperdicio de energía. Miren, por supuesto que estas enseñanzas que les comparto, hay quien puede estar de acuerdo con ellas o no. Es muy válido. Hay muchas otras enseñanzas que yo escucho, de todas las que escucho, con las que no estoy de acuerdo, es muy válido. Pero no por eso considero a esa persona como que él está mal y yo estoy bien. Cada quien tenemos una perspectiva de ver las cosas. Y a veces lo que yo estoy viendo aquí es diferente a lo que la gente está viendo acá. Ahora, también es posible que la persona tampoco esté dispuesta a cambiar, que siga actuando desde el ego, desde esa vieja identidad a la que Pablo el apóstol le llamó el viejo hombre. Simple y sencillamente porque no quiere hacerlo. Y también es muy válido. Fíjense, hay un pasaje en la vida de Jesús muy interesante, cuando un día estando frente a un paralítico, le dijo, ¿quieres ser sano? Parecería una pregunta obvia. Claro que quiero ser sano. Bueno, si esa fuera la respuesta que de antemano Jesús sabría, pues lo hubiera sanado. Pero le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Imagínense el pensamiento rápido del hombre. Pero si estoy sano, ya no voy a poder pedir limosna. Si estoy sano, ya voy a tener que trabajar. Si estoy sano, pues obviamente ya no voy a tener a todos a mis pies aquí atendiéndome. Y eso es lo que le sucede a mucha gente. No quieren, no desean generar una transformación en su vida porque tienen lo que se llama el beneficio oculto. Hay un beneficio oculto, como el caso que estoy poniendo, si eso hubiera sido la realidad de aquel paralítico, que hubiera dicho, no, porque quiero seguir viendo la limosna, porque quiero que me sigan atendiendo. Ese hubiera sido su beneficio oculto, en su caso no fue así. Entonces, cuando somos capaces de detenernos para reflexionar en nuestros pensamientos, también seremos capaces de reflexionar en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Consideraremos si éstas se están dirigiendo hacia algo que va a mejorar nuestra vida día a día. Si nos van a abrir nuevas puertas que nos permitan prosperar en todos los sentidos, a crecer, a ir a un nivel de vida extraordinario. Hacerlo es sabiduría. Por eso Salomón señaló, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento.
Y aquí recrear, fíjense qué interesante, tiene la misma raíz que alegría. Samaj, que hace rato lo mencioné. Iluminar, estar alegre o jovial, contento, gozoso, regocijarse, entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento, vamos a decir así, que es el poder discernir entre una cosa y otra. Es el poder comprender lo que me conviene y no me conviene. Y desde esta sabiduría se está recreando la vida, imitando o reproduciendo un modelo. Es entendible, por tanto, lo que dijo Pablo, el apóstol: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O cuando dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la forma en que antes vivía, ahora la vivo desde la fe que está en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que utilices tu energía a través del pensamiento, debes considerar, repito, si va a aportar algo bueno a tu vida o no, porque mientras más te enfocas en lo negativo, mientras más estás pensando en los problemas, en el miedo, más te enfocas en esas circunstancias que representan una gran pérdida de esa energía. Y como lo dije, estos pensamientos afectan tu sistema inmune y van a desarrollarse enfermedades. Pregunto, ¿gozas de cabal salud? ¿Vives libre de enfermedades? ¿Vives con paz? Es decir, con bienestar, salud y prosperidad, seguro en mente, cuerpo y estado emocional, que es lo que ya dije que la palabra paz significa. Porque si tienes el mismo tipo de pensamientos todos los días, todo en tu cuerpo es el resultado de cómo piensas, cómo actúas, el tipo de emociones que experimentas y cómo te sientes. Y esto es algo que aquel hombre, un gran sabio científico, Einstein, dijo: no puedes esperar que pensando lo mismo tengas resultados diferentes. Y voy a explicar por qué. Cuando los diferentes libros de la Biblia se escribieron, en el caso de los libros de Salomón, hace 13,000 años, no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Sin embargo, su sabiduría era tan profunda que hubo enseñanzas que, como lo mostré en lo que significa pensar bien o pensar mal, hay muchas otras enseñanzas que hoy es posible comprenderlas gracias a los avances de las ciencias. Una de ellas es la neurociencia. La neurociencia se dedica al estudio del sistema nervioso que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras llamadas neuronas que están en todo el cuerpo. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración y los latidos del corazón. Pues bien, las neurociencias han demostrado que el cerebro a cada instante está enviando al organismo pequeñas sustancias que van a producir salud o enfermedad, dependiendo del tipo de pensamiento y emociones que se estén viviendo. Cuando se leen los proverbios de Salomón, hay enseñanzas de gran sabiduría, como dije hace rato, que la mayoría no logra comprender por el desconocimiento que tienen de otras áreas que están relacionadas con ellas. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple. No es posible llevar a cabo la operación aritmética de multiplicar si no se ha aprendido a sumar y a restar. Tampoco se puede aprender a dividir si no se ha aprendido a sumar, restar y multiplicar. Un conocimiento simple nos va llevando a otro más complejo. Con ciertas enseñanzas bíblicas sucede lo mismo. Hay conocimientos actuales que nos llevan a comprender lo que antes no se comprendía. ¿Por qué? Porque precisamente no teníamos acceso a lo que ahora la ciencia nos permite tener. No obstante, hay quien desde el contexto religioso desprecia el conocimiento humano. Por eso voy a hacer una precisión. En el libro de los Proverbios de Salomón, la palabra sabiduría es mencionada 61 veces, de las cuales 59 de ellas
tienen su origen en dos palabras hebreas que son dat, palabra que en su ideograma original muestra 7 significados que son conocimiento o saber, intención, entendimiento, inteligencia, ciencia, docto y sentido. Y la otra palabra es chokmah, cuyo significado abarca 4 de los anteriores: ciencia, entendimiento, inteligencia y saber. Pero Salomón también reconoció la sabiduría humana, donde se encuentra la inteligencia del hombre que lo ha llevado a adquirir conocimientos en las diferentes ramas del saber, contribuyendo con ello a su progreso y al progreso de la humanidad, cuyo valor Salomón mismo lo reconoce cuando dijo: según su sabiduría es elogiado el hombre. Aquí sabiduría en el lenguaje original viene del vocablo hebreo shekel, que significa inteligente, diestro, prudente, entendido, éxito, prosperidad. Fíjense, piensen en esto. Si hoy podemos utilizar un automóvil, el teléfono celular, una computadora, un refrigerador, volar en un avión, ver lo que sucede en otras partes del mundo a través de la televisión o el internet y miles de objetos más que utilizamos cotidianamente, se debe a la sabiduría humana de miles y miles de hombres cuyo conocimiento lo pusieron al servicio de la humanidad y hoy los podemos utilizar. Entonces, despreciar la sabiduría humana sería despreciar la educación que proveemos a los hijos en el sistema escolar. Porque si así fuera, pues viviríamos en el atraso total. Esta es una sabiduría, debo reconocer, fundamentada en el conocimiento cultural intelectual, que proviene de la información adquirida a través de la formación académica en diferentes campos, así como de la experiencia. Pero, destaco esto. Aunque la educación académica es importante por la información y habilidades que se adquieren, útil además para combatir la ignorancia, la pobreza de un país y para el desarrollo y progreso de sus individuos, este conocimiento es distinto al que procede de la sabiduría mencionada por Salomón las otras 59 veces. Y la diferencia es la siguiente. El conocimiento cultural intelectual que viene de la mente tiene como objetivo producir resultados tangibles en el exterior, mientras que el conocimiento que viene de la sabiduría divina tiene como objetivo producir transformación en nosotros, en los individuos, y resultados intangibles en el interior, que luego tangiblemente se manifestarán en el exterior y está disponible para cualquiera, independientemente de que tenga formación académica o no. Este es el tipo de conocimiento derivado de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Es decir, él no tuvo algún secreto para ser sabio. Únicamente aplicó los principios de sabiduría que Dios le dio y de la misma forma enseñó que ese es el camino, porque Dios da la sabiduría y de su boca, dijo él, viene el conocimiento. Entonces, retomo lo que las neurociencias han demostrado acerca del cerebro. Que a cada instante está enviando al organismo pequeñas sustancias productoras de salud o de enfermedad, lo cual depende del tipo de pensamientos y emociones que la persona esté viviendo. Salomón lo dijo así: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué significa este pasaje desde el lenguaje original? La palabra mal en esta enseñanza, en el lenguaje original, se deriva de la raíz primaria rasha, que significa una persona activamente mala, que actúa o declara de forma equivocada. Es decir, quien declara mal de forma equivocada al expresar frases con un lenguaje negativo, se acarrea a sí mismo, como dice Salomón, desgracia, palabra que en su lenguaje original también viene de Ra, que como ya lo vimos anteriormente, entre sus significados están adversidad, aflicción, desgracia, infortunio, calamidad, desastre, quebrantamiento y malestar.
¿Y quiénes son los mensajeros? Fíjense bien, científicamente, lo repito, científicamente se llaman neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas y citoquinas. Son moléculas que actúan, dicho científicamente, tal cual, así los mencionan, como mensajeros químicos para la comunicación y coordinación de diversas funciones biológicas en el cuerpo. Dicho de forma más simple, son los que comunican unas células con otras. Pero estos mensajeros químicos están impregnados de estas sustancias que son producidas por los estados emocionales a través de lo que pensamos y hablamos. Si esto es negativo, el impacto que produce estas sustancias en el organismo es adverso, de aflicción, de malestar, de quebrantamiento. Es decir, las tensiones emocionales que millones viven, experimentando temor, angustia o desesperación, no aparecen por sí solas. Tienen un proceso mental, un estado emocional y un lenguaje con el cual se expresan. Veamos ahora al mensajero fiel. La palabra fiel, que viene de emun, significa confiable. Es un derivado de la raíz primaria amán, que significa crear como padre o enfermero. Fíjense qué interesante este significado. Crear como padre o enfermero. ¿Cuál es la labor de un padre o de un enfermero? Procurar el bienestar y la salud de quien está a su cuidado. Entonces, Salomón, cuando enseñó que cuando pensamos y hablamos positivamente, estamos siendo el padre y el enfermero de nuestro organismo, estamos trayendo con ellos salud y longevidad. Porque también la ciencia ha comprobado que las emociones, sentimientos y estados de ánimo ligados al amor, a la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, el servicio, la fe, la mansedumbre y el dominio propio tienen un efecto terapéutico en el organismo. Por eso Salomón afirmó que tener respeto y reverencia a Dios y alejarse, es decir, cortar y escapar del pensamiento, emociones y lenguaje negativo, es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Y es asombrosa también esta enseñanza, porque al ir a los orígenes de la palabra refrigerio, fíjense bien, en su raíz, esta viene de shikui, que significa humedad, y es un derivado de la raíz shaka, que significa regar e irrigar. Miren, cuando uno ve los significados en el lenguaje original, hasta parecen extraños, como en este último, regar e irrigar. En aquellos tiempos no se tenía un conocimiento de cómo funcionaba el cuerpo, pero la profunda sabiduría de Salomón lo llevaba a comprender que hay procesos en el organismo cuya función es mantenerlo vivo y sano, y la expresión refrigerio para los huesos contiene una gran profundidad. El cuerpo humano no es una entidad, es decir, no es una sola cosa. Es una comunidad compuesta por 50 billones de células. Las células se van muriendo y el organismo se está renovando con otras que, si las sumáramos, el número sería difícil de comprender. Millones de estas células se están muriendo en ustedes y en mí mientras hablo y ustedes me escuchan. Pero al mismo tiempo que unas se van muriendo, otras van naciendo. Y esto es gracias a lo que se llaman células madre, cuyo trabajo es reemplazar las células que mueren todos los días por otras nuevas. A estas células también se le llaman células embrionarias, pero esto es el nombre que reciben antes de que el bebé nazca, es decir, cuando todavía está en embrión, por eso viene de embrionarias. Y células madres cuando ya se reproducen después de nacer. Las células madres se encuentran distribuidas en diferentes tejidos y órganos del cuerpo y poseen la capacidad única de dividirse y diferenciarse en diversos tipos celulares especializados, generando otras células idénticas que se convierten en el componente esencial para el desarrollo, la reparación, mantenimiento y renovación de los tejidos y órganos a lo largo de la vida. Pero escuchen esto.
uno de los lugares más importantes donde se encuentran las células madres es en la médula ósea. Fíjense bien, que digo Salomón, es refrigerio para los huesos. En la médula ósea. Es decir, la médula ósea es lo que está dentro del hueso. Lo que coloquialmente le llamaríamos el tuétano. De ahí la profundidad de la enseñanza. Pero hay algo más. En la médula ósea se producen los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas que luego se van al torrente sanguíneo. Utilizando el significado de refrigerio, desde su significado original, se van regando a través del sistema circulatorio para distribuirse en todo el cuerpo y realizar funciones como el transporte de oxígeno, la lucha contra infecciones y la coagulación. En términos médicos, tanto regar como irrigar, que es lo que estamos analizando en el lenguaje original, es lo que hace el sistema circulatorio. Transporta la sangre por todo el organismo para que llegue a los tejidos y órganos con los nutrientes indispensables para la vida, enviando anticuerpos para combatir las infecciones, mientras mantiene el cuerpo a la temperatura correcta. Y a través de la respiración, la sangre transporta el oxígeno que inhalamos de los pulmones a los tejidos y luego transporta el dióxido de carbono que exhalamos y que viene de los tejidos hacia los pulmones para exhalarlo, entre otras funciones. Esto lo sabía Salomón. ¿Por qué? Gracias a la sabiduría divina y con sus enseñanzas derivadas de esta profunda sabiduría que había recibido de Dios, nos compartió el conocimiento que se convierte en el puente entre el mundo espiritual y el material y nos da la clave para que cualquiera pueda sanar, sin importar cuál sea su enfermedad, pueda sanar su cuerpo. Lo cual enseñó cuando dijo: la lengua de los sabios es medicina. Y puedes seguir admirándote de sus palabras, porque medicina en su lenguaje original viene de marpé, que significa cura, liberación, salud. Fíjense bien, la lengua de los sabios. Ya expliqué al principio cuál es el lenguaje de los sabios, totalmente diferente al lenguaje del necio, del torpe. Salomón también dijo: el corazón alegre constituye un buen remedio. Es decir, aquí estaba haciendo énfasis del impacto que las emociones positivas tienen en el organismo. Donde remedio, que viene de Gejá, también significa cura, sanar la herida. Ya que un corazón alegre, como la ciencia ahora lo sabe, reduce la tensión y trae armonía y paz. Asombroso, ¿no es cierto? ¿Y qué nos muestran estas enseñanzas de Salomón? Que hay algo que va más allá de solo tener hábitos saludables, que la mente y el espíritu humano también intervienen en nuestra salud, y eso es lo que nos da el poder para hacer que la enfermedad quede obsoleta. Por lo tanto, pregúntate: ¿hay algunas frases cargadas de emociones y sentimientos negativos relacionadas con la enfermedad que sueles repetir? Hay docenas de ellas. Por lo tanto, comprendiendo el poder que tienen, te invito primero a que las identifiques y segundo, que las erradiques, utilizando frases opuestas a las que sueles decir. Por ejemplo, no digas soy diabético, hipertenso, o hables de tu enfermedad. Porque mucha gente dice: no, es que yo con mi diabetes, yo con mis enfermedades, las han hecho suyas, como algo que ya les pertenece. En su lugar di: soy saludable y tengo un cuerpo radiante. Él llevó mis enfermedades. Él es quien sana todas mis dolencias. Cuida no decir: vengo de familia con antecedentes de cáncer. Ni digas: tengo miedo de que vaya a enfermarme. Llénate de fe y habla de confianza en Dios, asegurando que no eres una víctima de tu herencia, que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No hables de achaques o enfermedades. Habla de bienestar y salud y actúa a favor de ella. Jamás hagas declaraciones del tipo de es que esta gente me envenena la sangre o me enferma esta situación, porque con ello estás generando emociones negativas y con tus palabras te estás condenando.
Mejor di, tengo compasión de ellos, voy a resolver esta situación. Nunca digas, ay, es que nada más de verlo me da dolor de estómago. Mejor piensa en cómo ella o él contribuyen a desarrollar tu paciencia y tu tolerancia. Este es el trabajo diario, estar atentos. No solo tenemos el poder para hacer, como dije hace rato, que la enfermedad quede obsoleta, sino también el poder para alargar nuestro tiempo de vida en la tierra y para vivirla con calidad, seguros, felices, con bienestar, salud y prosperidad. Me encanta repetir estas frases, porque eso es lo que podemos convertir en realidad. La oración, los cánticos, meditar en la palabra día a día y de noche es actuar con intención para generar pensamientos y estados internos de paz y para lograr de una forma ignorada por la mayoría, en realidades pensadas, deseadas y afirmadas que se van a traer a la realidad. Y cuanto más comprendas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, cuanto más comprendas por qué estás declarando y por qué estás declarando, lo que estás pensando y por qué lo estás pensando, tu intención será mayor y obtendrás mejores resultados. Entonces, solo utiliza tu mente que opera en este poderoso cerebro que Dios nos dio de la manera correcta. Este es el método para crear la vida que quieras. Eres responsable de ti mismo y de tu vida. En esto consiste el libre albedrío. Es la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, independiente y consciente, sin estar determinado por causas preexistentes o fuerzas externas. Significa que tenemos la capacidad de elegir nuestras diferentes opiniones y de estar de acuerdo a nuestra voluntad independientemente de las influencias externas. De ahí la importancia del carácter, porque el carácter es una voluntad educada. Así que no puedes culpar a alguien más si no asumes esta responsabilidad. No puedes culpar a Dios o al diablo como muchos hacen. Es tu responsabilidad cuidar de ti sin limitación alguna. Las cosas son limitadas para quien se siente limitado. Pero si estoy practicando el sentimiento de sentirme limitado día tras día, se debe a que he desarrollado esa forma de pensamiento. Pero cuando lo que he desarrollado es el carácter, entonces hay un conjunto de habilidades para crear una vida ilimitada, para lo cual tú y yo fuimos creados. Todavía hay mucho más que hablar de esto, pero pues lo veremos en la próxima sesión. Y por hoy solo quiero invitarlos a que compartan con otros este video. De este video luego sacan cápsulas a que los compartan con otros. Compartan la enseñanza. Reitero, quiero que ustedes aprendan a que cualquier enfermedad puede ser erradicada, sin importar la que sea, de su cuerpo. Solamente hay que seguir las instrucciones que la Biblia nos enseña. Hay que librar nuestro pensamiento de cosas negativas y cuidar que nuestras palabras no nos hagan pecar, no nos hagan errar, equivocarnos. Y ustedes van a lograr eso, se los garantizo. Yobed, pues, ¿quién nos ha saludado esta noche? Quisiera Bueno, seguir avanzando, pero bueno, claro, se acabó el sería tiempo. un placer y gracias. Esto es una joya. Yo creo que están muy atentos. Hay muchos y están muy atentos. Saúl Díaz Reynoso, como siempre, está con nosotros. Dice un abrazo desde Tenancingo, Estado de México. Gracias por compartir este conocimiento. Alejandra Lu, buenas noches. Aquí presente. Federico Cisneros Cabrera, buenas noches. Saludes y bendiciones para todos. Presente, dice él. Y bueno, pues ellos y otros más que se van a ir integrando en el review más tarde. Muy agradecido. Yo no es para finalizar, me quedo admirado de poblaciones que nunca en la vida había escuchado, de todos los países que mencionaste, que llegan después literalmente a miles de personas. Y lo que más deseo es que pues ellos puedan adquirir este conocimiento. Y cuando se pone en práctica, yo soy testigo de eso, las cosas resultan, las cosas se logran. Así es que gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos en la próxima sesión.